Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión algo que es medio repaso, pero que sí me interesa que lo manejemos muy bien para el curso, que es aspectos relacionados con el equilibrio ácido-base y rematando un poco con la preparación de sistemas amortiguadores en el campo farmacéutico, que es algo que nos va a ser de mucha utilidad en los temas que veremos posteriormente, ¿verdad? Tanto en el de preparación de disoluciones isotónicas como en el tema siguiente de fenómenos de solubilidad. Y bueno, esto que es un tema, digo yo siempre, transversal en la carrera, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el equilibrio ácido-base y en la parte, digamos, más relacionada con la farmacia industrial, lo de sistemas amortiguadores. Un segundito. Bueno, ¿por qué nos interesa esto? Porque, bueno, la mayoría de los principios activos con los que nos enfrentamos en el día a día, sobre todo los que vamos a llamarlo así de síntesis química, no los de síntesis biotecnológica, entran en la categoría de electrolitos débiles. Es decir, o son ácidos débiles o son bases débiles. O inclusive algunos tienen los dos tipos de grupos funcionales, es decir, serían los que llamaríamos anfóteros. Se conoce que cerca de un 75% de estos principios activos de síntesis química son bases débiles, cerca de un 20% ácidos débiles y el resto, pues entonces serían moléculas que son no iónicas o son anfotéricas o serían alcoholes. Entonces vemos la importancia, ¿verdad? Más o menos un 95% de los principios activos son electrolitos débiles. Por lo tanto, el tema de equilibrio ácido-base es fundamental en nuestra profesión y nuestro desempeño profesional. Entonces, siguiendo con esto, debemos saber que los valores de pKa y de pKb, o más específicamente de la constante de disociación ácida Ka o la constante de disociación básica Kb, lo que nos brindan es información sobre la fortaleza, o sea, sobre la fuerza de estos ácidos o bases. Es decir, de qué tanto se van a disociar en un medio acuoso o que tampoco se van a disociar en un medio acuoso. Viéndolo de otra perspectiva, también podríamos decir que esto la información que nos podría brindar es a cuál pH la molécula está ionizada en un determinado porcentaje, por ejemplo, en un 50%, en un 90%, etcétera, etcétera. Entonces, específicamente, la constante de disociación, que normalmente las expresamos como una función P, ¿verdad? Que eso es para hacer una escala logarítmica, entonces la llamamos pK o pKb, nos dan específicamente esta información. Lo que no nos dicen es cuando una sustancia que está en disolución se comporta como un ácido o como una base. Es decir, con solo que me digan, es que la pKa de tal compuesto es tanto, yo no puedo decir si ese compuesto, cuando yo lo disuelva, se va a comportar como un ácido o como una base. Y me voy a explicar. Por ejemplo, las aminas, que son bases débiles, tienen pKa cercanas a 9. Mientras que los fenoles, que son ácidos débiles, tienen valores de pKa alrededor de 10. Entonces, si uno se dejara llevar por el valor de pKa y uno dice, bueno, una base débil que es una amina tiene una pKa de 9 y me dicen el fenol tiene una pKa de 10, entonces uno diría, bueno, el fenol es una base débil. Y vean que no funciona así. Simple y sencillamente, ese valor de pKa tan alto para el fenol lo que nos dice es que es un ácido extremadamente débil. ¿Verdad? Si tiene un valor de 10, ¿eso qué significa? Que su Ka anda por el orden de 10 a la menos 10. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Para saber cuando una sustancia es ácida o básica, la única manera es teniendo la fórmula molecular e identificar en ella los grupos funcionales que le van a conferir, ya sea acidez o basicidad. Esa es la única manera. ¿Verdad? Entonces no nos dejemos llevar ni por el valor de pH de la disolución, ni por la pKa o pKb de que podamos obtener de un compuesto.
Para poder decir si se comporta como ácido o como base, tenemos que conocer su molécula e identificar en ella los diferentes grupos funcionales. Nada más para que lo tengamos claro, ¿verdad? Esta es la lista de ácidos y bases fuertes. Digamos que esa hay que sabérsela. Todos los que no se encuentren en este listado los vamos a considerar débiles, ácidos o bases débiles. Vean que aquí vamos a llamar ácidos y bases fuertes a aquellos compuestos que en disolución se disocian completamente, se disocian en un 100%. Si un compuesto en disolución se disocia en un 99%, entonces no sería fuerte, sería débil. Claramente no sería tan débil, pero como no se disocia en un 100%, sería débil. Esa es la caracterización que vamos a hacer. Entonces, los que no estén en esta lista, repito, serán débiles. Y esa es la manera de clasificarlos. Vamos a continuación a explicar un poco entonces en qué consiste esas características que le dan los grupos funcionales a las moléculas para designarlos como ácidos o como bases. Acá, bueno, lo que tenemos es el grupo ácido más característico dentro de los compuestos orgánicos, que sería el grupo carboxílico. ¿Qué es lo que podemos ver de este grupo? Bueno, el grupo carboxilo, verá que tiene este carbono unido a un oxígeno con un doble enlace y a un grupo hidroxilo. Entonces, recuerden, el oxígeno es un átomo muy electronegativo, lo que significa que tiende a atraer a los electrones hacia su núcleo, y por su parte, el hidrógeno es un átomo muy electropositivo, es decir, todo lo contrario, ¿verdad? No tiene esa gran afinidad por los electrones hacia su núcleo. Entonces, este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, realmente uno no podría decir que, aunque es un enlace covalente, no podría decir que estén realmente compartiendo los electrones, ¿verdad? Esos electrones van a estar siempre más cerca del átomo de oxígeno que de hidrógeno. Y por eso es que entonces, en presencia de cualquier grupo básico, como podría ser una molécula de agua, este ion hidrógeno podría cederlo, o sea, podría desprenderse y formar este ion, el ion carboxilato. Ahora, ¿qué sucede con este ion? Es lo que podemos ver aquí abajo, ¿verdad? Como vemos que aquí hay un doble enlace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este electrón que está acá se puede trasladar hacia el enlace covalente entre el carbono y el oxígeno, provocando un desplazamiento de un electrón del doble enlace hacia el átomo de oxígeno. Digámoslo así, cambiando el átomo de oxígeno que está ionizado. En realidad, eso es lo que se conoce un efecto de resonancia, en realidad, porque recuerden que los electrones no se están ahí quedititos, sino que están moviéndose constantemente. Entonces, eso lo que significa es que ese electrón puede estar moviéndose fácilmente entre los dos átomos de oxígeno, y eso es lo que se conoce como un fenómeno de resonancia. Entonces, esa posibilidad de que se dé el fenómeno de resonancia es lo que causa que este ion carboxilato sea lo suficientemente estable, y eso provoca entonces que el grupo carboxilo sea un grupo, digamos, dentro de los compuestos orgánicos, un grupo ácido bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el ion respectivo, el ion carboxilato, que sería su base conjugada, es suficientemente estable. Y acá lo podemos ver. ¿Verdad? Aquí arriba tenemos el ácido acético. El ácido acético, que es un ácido débil, vemos que su pKa tiene un valor de 4,7. ¿Qué nos dice esto? ¿Verdad? Que su Ka anda por el orden de 10 a la menos 4,7. Por otro lado, vemos esta molécula acá, que es el etanol que tiene un grupo hidroxilo. E igualmente, ¿verdad? Sigue siendo la misma característica. Los electrones van a tender a estar más del lado del átomo de oxígeno que del hidrógeno, y es posible, si se encuentra una base, que pueda ceder este protón. Por lo tanto, se podría formar este ion, que ya podríamos llamarlo etanolato. Es decir, que el etanol podría funcionar como un ácido.
pero vean que la pKa del etanol anda por el orden del 16. ¿Esto qué implica? Que su Ka es del orden de 10 a la menos 16. Claramente, con respecto al ácido acético, que el ácido acético es un ácido débil, pero el etanol es un ácido extremadamente débil. Extremadamente débil. ¿Verdad? Entonces, aquí se explica por qué en este caso el ácido acético, aunque es un ácido débil, es más fuerte que el etanol por la estabilidad del ion carboxilato. Es decir, la base conjugada del ácido acético es lo suficientemente estable. ¿Verdad? En este caso, en el equilibrio entre el etanol y el etanol disociado, la base conjugada del etanol no es muy estable. Y por eso este equilibrio más bien está desplazado hacia la izquierda, hacia el etanol. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de principios activos que son ácidos débiles, ¿verdad? La aspirina, que se conoce también como el ácido acetil salicílico, el metotrexato, que es utilizado como para algunos tratamientos del cáncer, ¿verdad? Ya que tiene varios grupos carboxilo, o la furosemida, que es un diurético, ¿verdad? Que tiene un grupo carboxilo. Bueno, aquí hablamos del que ya lo hemos mencionado, el fenol. Habíamos dicho, ¿verdad? El fenol tiene características ácidas en disolución. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, aquí como tiene este grupo hidroxilo, recuerden, es un enlace donde la distribución de los electrones es desigual, van a estar más cerca del átomo de oxígeno, por lo tanto, con una base lo suficientemente fuerte, pues entonces ese ion hidrógeno se va a desprender formando el ion fenolato. Ahora, ¿por qué este ion tiene cierta estabilidad que le permite al fenol comportarse como ácido? Porque igualmente vemos que hay una posibilidad de estabilización por resonancia de este anión, ¿verdad? Y es lo que explica este diagrama. Otros compuestos, ya vimos, ¿verdad? La mayoría se comportan como bases débiles. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De los más característicos. El paracetamol o acetaminofén, que es una base débil. La morfina, que es un analgésico opioide, ¿verdad? Que es una base débil. O tenemos este caso, ¿verdad? Como la levotiroxina que es un aminoácido, vean que en el mismo grupo de carbono tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces la levotiroxina vendría a ser un anfótero, tiene las dos características. Y bueno, para ejemplificar el asunto, aquí tenemos el caso de la procaína que es un anestésico local, tiene este grupo amino por acá, una amina unido a un anillo de benceno, ¿verdad? Eso, a un fenilo, y esta amina terciaria. Entonces, cuando se disuelve la procaína, reacciona con el agua y esta amina terciaria se protona para formar una amina cuaternaria catiónica. ¿Okay? Entonces, si la procaína es una base débil, al reaccionar con el agua, va a formar su ácido conjugado. ¿Okay? Ven que en este caso, este ácido conjugado tiene una pKa de 9. Una pKa de 9 como ácido. Y aquí hay diferentes grupos básicos, que la mayoría de los grupos básicos tienen un átomo de nitrógeno involucrado, ¿verdad? Y más o menos por donde anda la pKa. En este caso, este grupo, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Un anillo de 6, un heterociclo, ¿verdad? Con un átomo de nitrógeno entre ellos. Se conoce como una piperidina, que anda con una pKa, ¿verdad? Alrededor de 11,2. El pirrol, que sería este anillo heterociclo de 5, pKa de menos 0,27. Y la piridina, que presenta una pKa de 5,2, que son grupos funcionales básicos. Ellos por sí mismos no son principios activos, pero en muchos principios activos vamos a encontrar algunas de estas estructuras. Entonces, teniendo presente estas cositas, cualquier cambio estructural y o electrónico que estabilice más a la base conjugada que al ácido, hace al ácido más fuerte, es decir,
el equilibrio se va a desplazar hacia la base. Al contrario, cualquier cambio estructural y electrónico que estabilice más al ácido que a la base, pues hará al ácido más débil y por lo tanto a su base conjugada más fuerte. Por ahí anda el asunto. En presencia de varios efectos estructurales y o electrónicos, el efecto de deslocalización electrónica debido a la resonancia es el que tiene más poder estabilizante frente a cualquier otro. Por ejemplo, las aminas aromáticas son bases mucho más débiles que las aminas alifáticas. Esto por la deslocalización por resonancia de los electrones no enlazantes de la amina. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y bueno, aquí tenemos un caso muy particular. Tenemos un anillo de benceno, una amina unida a este anillo de benceno. Esto es lo que llamaríamos una amina aromática, que ya dijimos, ¿verdad? En realidad es muy estable por resonancia. Tenemos un grupo sulfo y ese grupo sulfo unido a un grupo amino. Por eso esto se llama sulfonamida. Es una sulfonamida. Uno a priori pensaría que al tener este grupo amino por acá y este grupo amino por acá, esto se comportaría o tendería a comportarse como una base débil. Pero resulta que el nitrógeno y el oxígeno, ya lo sabemos, ¿verdad? Son átomos muy electronegativos y el azufre anda por ahí cerca. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un conjunto de átomos que tienen una gran tendencia a atraer los electrones hacia sí. Por lo tanto, estos enlaces covalentes del nitrógeno con los grupos, con los átomos de hidrógeno, van a verse muy debilitados. ¿Por qué? Porque este grupo de acá, el grupo sulfo, va a tender a extraer electrones, es decir, se los va a intentar quitar al nitrógeno. Pero el nitrógeno es uno de los más electronegativos, uno de los átomos más electronegativos. Por lo tanto, aunque se lo estén intentando quitar por este lado, lo que va a provocar es que entonces va a atraer con mayor fuerza a los electrones que estaría compartiendo con los átomos de hidrógeno. Y eso provoca que pueda ceder uno de esos protones. Y al hacerlo, por este efecto de los átomos electronegativos, esa carga extra tiende a estabilizarse por resonancia. Y eso es lo que entonces le confiere al grupo sulfonamida características ácidas. ¿Por qué? Porque su base conjugada hacia el anión que se forma se estabiliza por resonancia. Muy bien. Teniendo analizado un poco esa parte de que nos explica por qué algunos compuestos son ácidos y por qué otros son bases, entonces vamos a ver, vamos a ver si no se me da un problema acá, de cómo calcular el pH de una disolución acuosa de un ácido débil. Luego de una base débil, vamos a hablar un poco del grado de disociación y del equilibrio hidrolítico. Entonces, para un ácido débil, vamos a llamarlo genéricamente como HAC en presencia de agua. Pero en este caso, el agua, ustedes saben que es un anfótero, es decir, que puede comportarse como ácido o como base dependiendo con quién se enfrente. En este caso, si tenemos un ácido, se comportará como una base débil y por lo tanto va a ocurrir una reacción parcial en la que el agua aceptará el protón del ácido, ¿verdad? Formando el ion hidronio y formándose, en este caso, el anión del ácido correspondiente, que vendría a ser su base conjugada. Entonces vamos a ver si me funciona aquí la pizarra. Muy bien, pueden ver la pizarra ahí. Sí, profe. Ok, entonces volvemos a partir de ese equilibrio, nosotros conocemos, no voy a copiar el equilibrio nuevamente, que la constante de disociación será igual a
concentración de ion hidrógeno por la concentración de la base conjugada dividido entre concentración del ácido. Verá, todas estas concentraciones en el equilibrio. Todas estas concentraciones en el equilibrio. Y si partimos del hecho de que inicialmente solo tengo el ácido, ¿verdad? Es decir, si podemos poner ácido más agua entonces podemos decir que al inicio, no sé, solo tenemos esto, una concentración C, el agua no nos interesa la concentración y aquí no hay nada y aquí no hay nada. Podemos decir que lo que reacciona, es decir, el cambio sería menos X, y aquí se forma más X y más X. Y por lo tanto, en el equilibrio tendríamos lo que había al inicio del ácido, menos X del ion hidrógeno y X del ion acetato. El agua en realidad no lo consideramos porque el agua está a una concentración tan alta comparado con respecto al ácido que el cambio durante la reacción no afecta su concentración y entonces permanece constante. Entonces por eso ni se considera. Entonces si uno hace la sustitución acá, pues entonces al final lo que se obtiene, conociendo la concentración inicial del ácido y conociendo la Ka, se obtiene una ecuación cuadrática para encontrar cuánto vale X, ¿verdad? Y conociendo cuánto vale X, podemos conocer la concentración de hidrógeno. Ahora, normalmente lo que se hace es que suponemos que esta diferencia es prácticamente igual a la concentración inicial del ácido. Entonces, en la expresión de la constante de equilibrio, ¿verdad? Podríamos poner entonces, en vez de concentración de un hidrógeno, ya sabemos que eso lo hemos llamado X. La concentración de la base conjugada la hemos llamado X también. Son iguales. Y abajo sería la concentración del ácido en el equilibrio, que ya dijimos, inicialmente era C menos X, eso es lo que deberíamos poner, pero lo que estamos diciendo es que lo que se disocia con respecto a la concentración inicial es tan poco que esta diferencia es prácticamente igual a C. O sea, estamos despreciando para esa resta lo que se disocia y nos queda esa expresión. ¿Ok? Bueno, entonces claramente aquí tendríamos que K será igual a X al cuadrado entre C. Y entonces, despejando X, podríamos decir que X, que es igual a la concentración de ion hidrógeno, aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de K por C. Va a ser igual a la raíz cuadrada de K por C. Que bueno, esto podríamos expresarlo de esta manera. H3O más va a ser igual a K por C a la 1/2. Esto es otra forma de expresarlo. Entonces, si yo aplico logaritmo a ambos lados de esta expresión y uso propiedades de los logaritmos, entonces me va a quedar que el logaritmo de la concentración de ion hidrógeno será igual al logaritmo de todo esto. Pero recuerden que el logaritmo del producto se puede separar como el logaritmo de la suma. Y lo que está como exponente puede salir del logaritmo. Pero entonces podemos dejarlo así. Entonces nos quedaría 1/2
del logaritmo de Ka más 1/2 del logaritmo de C. Y si ahora yo multiplico todo esto por -1, todo por -1, toda la igualdad por -1, entonces me va a quedar menos logaritmo de la concentración de un hidrógeno, menos 1/2 del logaritmo de K, menos 1/2 del logaritmo de C, y sabiendo que el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno es pH, entonces voy a tener que el pH va a ser igual a menos 1/2, perdón, menos no, 1/2 del menos logaritmo de K, menos logaritmo de K es pKa, menos 1/2 del logaritmo de C. Y entonces esta sería una ecuación simplificada, ¿verdad? Simplificada porque vean que aquí estamos haciendo una suposición de que lo que se disocia es despreciable con respecto a la concentración inicial del ácido. Una ecuación simplificada para calcular el pH de una disolución de un ácido débil, conociendo su pKa y conociendo la concentración inicial del ácido. Por cierto, esta concentración inicial tiene que estar en molaridad, es decir, mol entre litro. Entonces, esta es la forma de calcular el valor de pH de una disolución de un ácido débil. Vamos a volver a la presentación. Muy bien. En el caso de una base débil, pues entonces haríamos algo parecido. No lo voy a hacer ahora, lo podremos ver después. Lo que sí es recordar, la constante de disociación básica, a partir de ese equilibrio, pues tendría esta expresión. Y si hiciéramos el producto de la constante de disociación ácida por la constante de disociación básica, que es lo que tenemos expresado ahí, podríamos encontrar que Ka por Kb es igual al producto de la concentración de ion hidrógeno por la concentración de ion hidroxilo, que eso es igual, ya lo sabemos, a la constante de disociación del agua. Es decir, esto nos da una relación entre Ka y Kb. Ka por Kb es igual a la constante de disociación del agua. Por lo tanto, si yo conozco Ka, puedo encontrar Kb fácilmente. Con respecto al grado de disociación, podemos decir que la disociación de un ácido base débil puede expresarse en función del grado de ionización o disociación, que lo vamos a llamar alfa. ¿Qué sería el grado? Es un valor, ¿verdad? Es una fracción que se encuentra entre 0 y 1. Si el grado de disociación lo multiplicamos por 100, se convierte en un porcentaje de disociación. Entonces vamos a ver qué es eso. Se define como la fracción de ácido base inicialmente sin ionizar que se ha disociado. Entonces, si la concentración molar inicial la representamos por C y la concentración del electrolito disociado por X, tendríamos que alfa, o sea, el grado de disociación sería X entre C. ¿Ok? X entre C. Por eso, si lo multiplicamos por 100, sería el porcentaje de disociación. Muy bien. En este caso, vamos a considerar este equilibrio que podríamos tener para una sal como lo es el acetato de amonio, ¿verdad? Es una sal que se obtiene luego de la reacción entre un ácido débil como el ácido acético y una base débil como el amoníaco. ¿Qué sucede cuando esta sal la disolvemos en agua? Bueno, esto que podemos ver acá. Pero tenemos el ion amonio, el ion acetato reaccionan con el agua y ¿qué va a producirse? Bueno, que se regenera el amoníaco y el ácido acético, produciéndose también ion hidroxilo, perdón, e ion hidrógeno. Que en realidad lo que nos interesa es que lo que nos queda es este equilibrio que podemos ver acá. Este equilibrio entre el ion amonio, ion acetato, amoníaco y ácido acético.
Entonces podemos hablar de una constante de hidrólisis de la sal, que sería esta que podemos ver acá. Era simplemente como las constantes de equilibrios que ya hemos visto, ¿verdad? Concentraciones de productos entre concentraciones de reactantes. Entonces esa sería la constante hidrolítica. Si esa constante hidrolítica multiplicamos tanto en el numerador como en el denominador por las concentraciones de ion hidrógeno e ion hidroxilo, y hacemos la separación que vemos aquí a continuación, ¿verdad? Dejamos por un lado el producto de concentración de ion hidrógeno por ion hidroxilo, y por el otro lado separamos de esta manera. 1 entre el producto de la concentración de ion hidrógeno por AC dividido entre la concentración del ácido. Y por el otro lado, 1 entre el producto de concentración de ion amonio por ion hidroxilo dividido entre concentración de amoníaco. Eso que está ahí lo podemos resumir de esta manera. Verá que la constante hidrolítica es igual a KW, que sería esto de acá, dividido entre Ka, que sería esto de acá, dividido entre Kb, que sería esto de acá. Y entonces ya podemos encontrar también un poco una relación entre estas constantes de hidrólisis de las sales. Ahora, en este caso, si la concentración de amoníaco es igual a la del ácido acético, lo cual sería correcto si partimos solamente de la sal, y la llamamos X, y la concentración de los iones respectivos, amoníaco y acetato, serían igual a la concentración inicial menos X, entonces lo que tendríamos es que, haciendo las respectivas sustituciones, ¿verdad? X a la 2 entre C a la 2, que sería la constante hidrolítica, sería igual a KW entre K por KB. Y sacando raíz cuadrada de esa expresión, tendríamos X entre C, que habíamos dicho era igual a alfa. Por lo tanto, aquí tendríamos que alfa sería igual a la raíz cuadrada de KW entre KA por KB. En este caso particular. Bueno, ¿qué pasa con los que llamamos sales ácidas? Por ejemplo, tenemos compuestos como el bicarbonato de sodio o el dihidrógeno fosfato de sodio, que es el que vemos ahí. Bueno, que en este caso la concentración de hidrógeno va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de disociación 1 por la constante de disociación 2. Estos son compuestos que tienen más de una etapa de disociación porque tienen más de un protón. Acá multiplicada por la concentración inicial, dividido entre la constante 1 más la concentración inicial. Ahora, ¿qué sucede? Si la constante 1 de disociación es menor que 0.01 veces la concentración inicial, entonces esta ecuación se simplifica de esta manera. Y tendríamos que la concentración de ion hidrógeno será igual a la raíz cuadrada de K1 por K2 entre C. Que al final de cuentas podemos resumirla en esta expresión, ¿verdad? Cuando tenemos una sal de ese tipo, ¿verdad? Que sería una sal anfótera, es decir, que se puede comportar como ácido o como base, el pH de esa disolución es igual al medio de la pK1 más un medio de la pK2. Es decir, resulta independiente de la concentración. Muy bien. Vamos ahora a plantear la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ya la tienen que haber escuchado por ahí. Entonces partimos del equilibrio ácido, la constante de disociación ácida. De esa expresión despejamos la concentración de ion hidrógeno, que sería igual a Ka por concentración del ácido entre la concentración de su base conjugada, y aplicamos logaritmos a ambos lados de la igualdad. Verán, logaritmos en base 10, por lo tanto nos queda eso. Por propiedades del logaritmo, recuerden, el logaritmo del producto se puede separar como la suma de logaritmos, pero el logaritmo de la división se separa como una resta de logaritmos. Por eso entonces tendríamos logaritmo de la concentración de hidrógeno sería igual al logaritmo de Ka menos el logaritmo de la de HA entre A menos.
Y aplicando la regla de que el menos logaritmo de la concentración de un hidrógeno es pH y el menos logaritmo de K es pKa, llegamos a la expresión que ya todos conocemos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. Y esta es una expresión que nos va a ser de mucha utilidad, verá, a lo largo del curso y particularmente cuando estemos ahora hablando de la preparación de disoluciones amortiguadoras, pero es importante siempre que estén presentes en una misma disolución un ácido y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. ¿Verdad? Desde el punto de vista de la base, pues entonces podemos hacer algo similar. Claramente aquí necesitamos hacer el cambio de concentración de ion hidroxilo a concentración de ion hidrógeno. Pero aplicando las respectivas modificaciones, aplicando los logaritmos a ambos lados de la igualdad, reacomodando términos, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Que tenemos por acá, que es otra forma de la expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vean que pKw menos pKb es igual a pKa. Y siempre se mantiene que dentro del logaritmo del cociente sería concentración de la base dividido entre concentración del ácido, ¿verdad? Entonces esto, la forma de la expresión es siempre la misma. Algunas veces es necesario considerar la presencia de todos los iones que estén en disolución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en realidad, la definición correcta de pH es el menos logaritmo de la actividad de iones hidrógeno. Lo que sucede es que normalmente, cuando no necesitamos hacer cálculos muy exactos, suponemos que la actividad es igual a la concentración. Y por eso, entonces, de manera general, hemos dicho que pH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. Bueno, claramente en realidad no es así. Entonces, si uno necesita considerar actividades en lugar de concentraciones, tiene que considerar o tomar en cuenta todos los iones que estén presentes en la disolución. Y eso se hace a partir de lo que se llama fuerza iónica, ¿verdad? Fuerza iónica, que nada más un recordatorio, ¿verdad? La fuerza iónica de una disolución fuerza iónica de disolución sería igual a un medio, perdón que está pegado esto, un medio de la sumatoria de la concentración por la carga de cada ion al cuadrado. Esto es todos los iones que estén en disolución, la fuerza iónica representada por la letra griega μ se obtiene haciendo el producto de la concentración de cada ion en la disolución por su carga al cuadrado y dividiendo toda esa suma entre 2, esa sería la fuerza iónica. Entonces, aquí lo que se hace es que se le agrega este término menos A por 2N menos 1, donde Sn es la etapa de ionización del ácido o la base. En el caso de que sea un ácido monoprótico como el ácido acético, pues N será 1. Entonces 2 por 1, 2 menos 1, 1. Pero si es un ácido poliprótico como el ácido cítrico, el ácido carbónico, el ácido fosfórico, pues entonces aquí N sería la etapa de ionización con la cual se está trabajando. A es una constante que depende del disolvente, en el caso del agua es 0,5 a 25 grados. Y este término lo que nos da es un factor de corrección para la actividad. Entonces, para cálculos más exactos, esta es la ecuación que deberíamos utilizar. Y bueno, entonces entrando ahora en término de las disoluciones amortiguadoras, podemos decir que son esas disoluciones en las que no varía apreciablemente el pH cuando se agregan pequeñas cantidades de un ácido o base fuerte.
Esto porque el sistema amortiguador de esta disolución resiste el cambio de pH al contener tanto una especie ácida que neutralizaría los iones hidroxilo como una especie básica que neutralizaría los iones hidrógeno. Y la idea es que estas especies ácida y básica no se deben consumir entre sí, es decir, no deben reaccionar. Por eso lo usual es usar un ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. Bueno, esto es a manera de ejemplo, lo pueden hacer posteriormente, era calcular el pH en litro de disolución en la cual inicialmente tenemos lo siguiente. 0.14 moles de ácido acético, 0.28 moles de acetato de sodio y 0.03 moles de ácido clorhídrico. Aquí podríamos hacerlo suponiendo que hay 0.03 moles de hidróxido de sodio. Acá nada más, o sea, no lo voy a hacer porque estoy teniendo muchos problemas con la computadora que se pega. Tengan presente que si hay un ácido fuerte, en este caso el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, va a reaccionar con cualquier base que se encuentre, siempre. O al contrario, por ejemplo, si lo hacen con hidróxido de sodio, y el hidróxido de sodio sería una base fuerte va a reaccionar con cualquier ácido que se encuentre. Por lo tanto, en este caso, el ácido acético y el acetato de sodio son un par conjugado. El ácido acético es el ácido débil y el acetato de sodio vendría a ser su sal, pero en fin de cuentas sería su base conjugada. Tanto la base conjugada como el ácido son débiles. Por lo tanto, el ácido clorhídrico reaccionará con la base que se encuentre. Y la base que se va a encontrar ahí sería el acetato de sodio. Entonces, antes de calcular el pH, lo que tienen que tener en cuenta es que habrá esa reacción. Entonces, ¿qué va a provocar esa reacción? Si el ácido reacciona con el ion acetato, claramente va a disminuir la cantidad de sustancia de acetato, pero producto de esa reacción se va a formar ácido acético, por lo tanto va a aumentar la cantidad de ácido acético. Entonces, eso téngalo presente antes de meterlo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. E igualmente cuando lo hagan con hidróxido de sodio. ¿Qué factores entonces afectan el pH de los sistemas amortiguadores? Bueno, ya lo vimos en la ecuación ampliada de Henderson-Hasselbalch. La fuerza iónica de la disolución es un factor que afecta. La dilución va a afectar. Puedo tener una cierta cantidad del ácido y su base conjugada, que no es lo mismo disolverlo en 50 mililitros de agua que disolverlo en 1 litro. Entre más diluido está, más afecta esa capacidad de amortiguar. Y claramente la temperatura, vean que la temperatura va a incidir en el equilibrio de disociación y por lo tanto va a afectar el pH. Acabo de mencionar un concepto que es capacidad amortiguadora. ¿Qué es esto? Es la cantidad de ácido o base que el amortiguador es capaz de neutralizar antes de que cambie su pH. Va a depender de las cantidades de ácido y de la base conjugada de las que esté formado el tampón. Bueno, es una forma también de decirles a las disoluciones amortiguadoras. Y de manera, digámoslo así, rápida se calcula con esta ecuación. Beta sería la capacidad amortiguadora. Delta B es el cambio en moles de base en la disolución, que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Depende si yo agrego base, pues será positivo. Si agrego ácido, será negativo. Y delta pH es el cambio en el pH de la disolución. ¿Verdad? Se supone que si yo agrego una base, el delta pH será positivo, debería aumentar. Y si agrego un ácido, el delta pH será negativo, es decir, debería disminuir. Por lo tanto, este cociente siempre va a dar positivo. Pero entonces, este delta B es el cambio en moles, de base, luego de agregar la cantidad de ácido o base que se haya agregado. Pero la forma, digamos, más exacta de calcular la capacidad amortiguadora nos da esta ecuación que se conoce como la ecuación de Van Slyke, donde tenemos que beta es igual a 2,303 por CT, donde esta CT es una concentración de amortiguador. Concentración total de amortiguador es igual a la suma de la concentración de la base conjugada más la concentración del ácido conjugado.
Siempre estas concentraciones, recuerden, en mol por litro. Entonces, CT por la Ka, por la concentración de iodo de hidrógeno, dividido entre la suma de Ka más concentración de iodo de hidrógeno, elevado a esa suma al cuadrado. Y este valor de la capacidad amortiguadora depende de la razón B entre A, que es esa que está en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La capacidad amortiguadora será máxima cuando la razón B entre A sea igual a 1. Y depende de la magnitud de las concentraciones individuales, es decir, del valor específico de la concentración de ácido y de base. Entonces, por ejemplo, cuando B entre A es igual a 1, que habíamos dicho, es la capacidad amortiguadora máxima. En ese caso, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch simplificada, si B entre A es igual a 1, el logaritmo de B entre A será 0 y pH es igual a pKa. Entonces, en ese caso, como pH es igual a pKa, pues entonces podemos poner en vez de pKa concentración de hidrógeno y vean que nos queda esta expresión, dándonos al final que la capacidad máxima, amortiguadora máxima, será igual a 0,576 veces la concentración total del sistema amortiguador. Y bueno, aquí tenemos lo que se conoce como una curva de neutralización y veremos qué es lo que tiene que ver esto con la capacidad amortiguadora. En este caso, probablemente es una reacción entre una base fuerte, aquí tenemos hidróxido de sodio, que es lo que se está agregando, y probablemente un ácido fuerte. Entonces, lo que podemos ver es que en la porción inicial, ¿verdad? En esta porción inicial, el pH tiene un valor bajo, alrededor de 1, según el gráfico, y conforme se va agregando el hidróxido de sodio, vemos que el pH va cambiando lentamente, lentamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que en esta parte, ¿verdad? Como al ir agregando hidróxido de sodio, el pH cambia lentamente, ven que aquí podríamos hablar de una disolución que está amortiguando el cambio de pH. Vean que prácticamente luego de agregar 20 mililitros de hidróxido de sodio, 0.1 molar, el pH si acaso sube en una unidad prácticamente, ¿verdad? Entonces son cambios relativamente lentos. Claramente cerca del punto de equivalencia hay un cambio brusco de pH. Hay un cambio brusco de pH y posteriormente volvemos a esta etapa donde pues entonces tenemos prácticamente una meseta, a pesar de que se sigue agregando base fuerte, el pH ya no cambia. En el caso de una reacción entre un ácido débil como el ácido acético y una base fuerte, en este caso hidróxido de potasio, vean que la curva cambia un poquito. Al principio tenemos solo el ácido, se empieza a agregar la base fuerte, hay un ligero aumento del pH, pero luego hay una parte donde el cambio no es tan brusco y aquí podríamos decir entonces que tenemos un sistema amortiguador donde hay equilibrio entre el ácido y su base conjugada, ¿verdad? Siendo máximo en este valor donde las concentraciones son iguales. Aquí tendríamos que pH es igual a la pKa y que la capacidad amortiguadora del sistema es máxima. Bueno, claramente tenemos el punto de equivalencia y acá luego tendríamos una segunda etapa de un sistema amortiguador.